Vamos a comenzar haciendo un repaso de vectores. Ustedes recordarán del cuatrimestre pasado cuál es la diferencia entre cantidad escalar y cantidad vectorial. Cantidad escalar es aquella en donde necesitamos únicamente especificar su magnitud. Por ejemplo de estas cantidades tenemos la masa, ¿no? En donde necesitamos solamente dar un número y una unidad. Por ejemplo, 8 kilogramos. ¿Está bien? Ya con eso tenemos, ya podemos decir cuánto es la masa. En cambio, una cantidad vectorial necesitamos no solo la magnitud, dar una magnitud, sino también una dirección y sentido. Ejemplo de esta cantidad vectorial, sabemos que es la fuerza. La fuerza F, por ejemplo. Fíjense acá, hay algo importante. Cuando escribamos una cantidad vectorial, sí o sí tenemos que escribirla con una flecha arriba. Hay libros en donde van a encontrar que lo escriben también con una doble raya o también lo pueden encontrar en negrita. Lo importante es que en su cuaderno, en sus problemas, se distinga bien qué es lo que es una cantidad vectorial y una cantidad escalar. Porque si eso no lo hacen, empiezan a confundir. Bien. Y fíjense, vamos a indicar F con flecha arriba cuando estemos hablando del vector. Pero cuando estemos hablando de la magnitud del vector o del módulo, lo vamos a indicar sin la flecha. ¿Está bien? Esto sería entonces el módulo del vector. ¿Sí? Ahora pasemos a repasar qué es lo que eran las componentes de un vector. Acá vamos a representar, supongamos que tenemos un vector F, un vector fuerza. ¿Está bien? Vector F. La proyección de ese vector en cada uno de los ejes van a ser las componentes de ese vector. Entonces, si yo proyecto este vector en los ejes X, en el eje Y, estas van a ser las componentes. ¿Está bien? Acá yo dibujo el vector componente y la componente sería Fx. Y en este caso sería Fi. ¿Estamos? El vector, por ejemplo, tiene un ángulo θ respecto al eje de las X. Estas proyecciones son tales que el vector, que su suma nos da el vector original. ¿Está bien? Entonces, F va a ser igual al vector componente en X más el vector componente en Y. Entonces, estas serían las componentes. Componente en Y, componente en X. ¿Estamos? Bien, ¿cómo, dado un ángulo, si nosotros sabemos el módulo del vector y sabemos el ángulo que forma ese vector con el eje de las X, podemos calcular esta cantidad como F por el coseno de θ. ¿Sí? Y esta como F por el seno de θ. ¿Estamos? Entonces ahí ya tendríamos las componentes en X y en Y. Repasamos. Un escalar, una cantidad escalar, es aquella en donde necesitamos solamente decir cuánto, es decir, cuánto de eso tenemos. Por ejemplo, la masa, ¿cuántos kilogramos tenemos? Otros ejemplos de cantidad escalar son el tiempo, la longitud, la temperatura.
Y por otro lado, la cantidad vectorial, en la cantidad vectorial no nos basta con decir cuánto, sino que necesitamos decir hacia dónde. O sea, no me basta decir cuánto es la fuerza, de cuánto es la fuerza, sino que necesito saber hacia dónde está dirigida la fuerza. Y entonces cualquier vector representado en el espacio, dado un eje cartesiano como este XY, podemos proyectarlo en cada uno de esos ejes de tal manera que podemos escribir al vector como la suma de los vectores componentes.